¿Qué tal, maestro? Nosotros somos el equipo 4. Como último video vamos a hablar acerca del proceso de corrosión biogénica del alcantarillado. Como integrantes tenemos a Martínez Chávez Jesús, Pérez Pérez Luis Antonio, Quiroz Oronzo Gustavo, Reyes Garduño Salvador y Estrado Morales Oscar Leonardo, del grupo 2M20. El alcantarillado y su función. El alcantarillado es el sistema de estructuras y tuberías usadas para la evacuación de aguas residuales. Esta agua puede ser albañales, o sea de alcantarillado sanitario, o aguas de lluvia, alcantarillado pluvial, desde el lugar que se generan hasta el sitio que se disponen o tratan. Son estructuras hidráulicas que se funcionan a presión atmosférica por la gravedad. Normalmente están construidas por canales de sección circular, oval o compuesta, enterrados la mayoría de veces bajo las vías públicas, como se puede ver en la imagen. Aquí se está poniendo un sistema de alcantarillado. Como tipos de alcantarillado tenemos dos: las redes unitarias y las separativas. Las unitarias son las que se proyectan y construyen para recibir en un único conducto, mezclándolas tanto las aguas residuales, urbanas e industriales, como las pluviales generadas en la cuenca o población drenada. Y aquí tienen un pequeño esquema en donde se recolectan aguas pluviales, aguas sanitarias, obviamente, que hay un lavabo, varios sanitarios o lavabos, y de zonas industriales, y todo se concentra solamente en un solo colector. Por otro lado, las redes separativas constan de dos canalizaciones totalmente independientes, una para transportar las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta la estación depuradora, y otra para conducir las aguas pluviales hasta el medio receptor. Como pueden ver, aquí están las aguas pluviales que se recolectan en este colector de en medio, las aguas residuales urbanas que están por aquí, y en este lado pueden ver las de el sector industrial que se recolectan de este otro lado. ¿Qué son las aguas residuales? Pues las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad esté afectada negativamente por la influencia antropogénica. Se trata de agua que no tiene valor inmediato para el fin que se utilizó, ni para el propósito para el que se produjo, debido a su calidad, cantidad o al momento en el que se dispone de ella. Agua que no está hecha para consumo humano. Y estas aguas cuentan con ciertos elementos. Algunos de ellos que podemos asumir son los malos olores, que es consecuencia de las sustancias extrañas que contienen los compuestos provenientes de estas materias, la acción tóxica que muchos de los compuestos minerales orgánicos que contienen esas aguas residuales provoca sobre la flora y la fauna de los cuerpos receptores, puede hacernos daño. Potencial de infectividad: contienen las aguas receptoras que permiten transmitir enfermedades y se convierten en peligro, tal cual un virus. Modificación en la apariencia física: estática en áreas recreativas donde se descargan efluentes contaminados, por ejemplo zonas por donde pasa un canal, zonas en donde se descargan todas estas cantidades de agua para tratamiento, se pueden ver afectadas incluso tanto visualmente como perceptible, ya sea a la vista o por el olfato. Y la polución térmica generada por ciertos residuos líquidos que poseen altas temperaturas. Y en las aguas residuales podemos encontrar distintos tipos de bacterias que son las que nos pueden causar ciertos daños. Así, este tipo de bacterias son las aerobias, que requieren de oxígeno para subsistir; las anaerobias, que viven en ausencia de oxígeno; y las facultativas, que subsisten en presencia o ausencia de oxígeno. Hola, pues bueno, aquí tenemos también el agua residual doméstica, que básicamente es lo que producimos nosotros al utilizar el agua. Esta se desecha y es lo que se le considera como agua residual doméstica. Tiene una clasificación de aguas negras y aguas grises. Las aguas negras son de sanitarios, inodoros y orinales, y las aguas grises son una mezcla de aguas negras y también puede ser de lavadoras y lavabos. Sus características es de que tienen contenido de sólidos inferior al 1% y pueden estar combinadas con otros líquidos como lo que vendría siendo grasas, entre otros.
Aquí definimos la corrosión, que es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas. El desgaste en materiales se le conoce como desgaste, pero en este caso es corrosión, que sería en general para metales. El proceso de corrosión se simplifica con el proceso de oxidación-reducción con una celda electroquímica. Esta celda se compone con los electrodos, electrolitos y una conexión eléctrica. Los electrodos se separan en ánodo y cátodo. El ánodo es quien se oxida, ya que pues eh, cede sus electrones hacia el cátodo. Para medir qué tanto se oxida un ánodo tenemos la serie galvánica. Entre mayor sea el material noble, menor tiene probabilidades de oxidarse. Aquí tenemos una clasificación que el platino es uno de los metales que menos oxida y el zinc, por ende, es uno de los que más oxida. Dependiendo de dónde se encuentra el metal y lo que vendría siendo el ánodo, tenemos sus distintos tipos de corrosión. La más común es la corrosión generalizada, que se observan en la industria de la construcción a base de hierro no aliado con metales inoxidables, como el níquel y el cromo. Tenemos otros tipos de corrosión localizada, que son los más difíciles de observar, y vendría siendo la corrosión galvánica, que se encuentra en la unión física o eléctrica entre metales de distinta naturaleza. Corrosión por picaduras, que son en materiales pasivados. Estos materiales pasivados son como una protección para evitar que se corroe el metal. La corrosión por cavitación, que ocurre en sistemas de transporte de líquidos, igual están hechos de materiales pasivados. Y corrosión microbiológica. En este caso, las bacterias se acumulan propiciando condiciones para corroer el material. Tenemos otros tipos de corrosión que son la corrosión combinada con un fenómeno físico. En este caso tenemos tres tipos que son la corrosión-erosión, corrosión-tensión y corrosión-fatiga. Estos tipos de corrosión, como su nombre lo indica, están combinadas con un fenómeno físico, aparte de lo que explicamos en la celda electroquímica. Se combinan con el tipo, por ejemplo, en la tensión, hace que el metal sufra tensiones, con esto abre una apertura en el metal y así propicia el factor de corrosión. Y tenemos otros tipos de corrosión que son la desaleación, que actúa sobre las aleaciones metálicas, en donde el elemento de mayor afinidad con el oxígeno se separa de la lesión y dejan una estructura porosa. La filiforme, que se presenta en ambientes de alta humedad sobre materiales con recubrimientos orgánicos, que en este caso serían pinturas, y la oxidación, que se desarrolla en procesos de alta temperatura en la presencia de algún gas oxidante. Este gas oxidante actúa como un electrolito y así se lleva a cabo la corrosión. Esta vez les voy a hablar sobre el proceso del alcantarillado y pues esto consiste en lo siguiente. El proceso que lleva el alcantarillado parte desde el inicio de nuestra casa hasta llegar hasta los cárcamos. Aquí pues yo encontré 8 tipos de procesos o características que lleva este proceso. Las últimos, el 5 al 7, pues son más o menos son ideas de lo que pues se puede hacer para este proceso y agilizarlo. Bueno, pues como primer punto tenemos la descarga domiciliaria, que es pues donde parte nuestro proceso y es donde se inician los residuos de agua. La descarga domiciliaria, o también se le puede conocer como el bañal exterior, es una tubería pues que permite el desalojo de las aguas servidas pues de nuestra casa, edificio o de cualquier lugar. Pues esta conexión se debe saber que tiene que ser hermética. ¿Qué significa ser hermética? Pues que impide la salida de agua, de líquidos o de gases. Pues la tubería y todas las piezas de la conexión deben de estar cumplidas bajo una norma, pues todo debe de ser regulado y en este caso es la NOM 001-CNA de 1995. Bueno, pues después tenemos los pozos de visita, que son algo común entre las calles que podemos apreciar pues con gran facilidad, pues se encuentran a los costados o bien en el centro. Pues esta nos ayuda a, en casos de lluvia, pues a drenar el agua, ¿no? Y no se encharque. Los pozos de visita son una forma para inspeccionar cómo se da este proceso. Sirven para hacer una ventilación de gases que se pueden provocar
pues al transcurso de llevar el proceso del agua hasta los cárcamos, y pues también para dar limpieza y que no llegue grandes residuos hasta las bombas. Se pueden utilizar para una unión de ciertas tuberías que vienen pues de otras calles o avenidas. También son tipos para, como ya hemos dicho, las visitas, y pues las tapas no son selladas, pues estas, como ya habíamos dicho, se ocupan para una inspección, para desensolvar los pozos, y pues son cosas que pasan, ¿no? Y luego tenemos los tipos de pozos, porque no solamente hay uno solo. Tenemos los pozos comunes, los pozos de caja, los pozos de caja de unión y los pozos de caja de deflexión. También tenemos otro tipo que pues ya no son construidos precisamente en la misma obra en la calle, pues ya están los pozos prefabricados de concreto, pues que son estos que se encuentran hasta del lado derecho en la parte inferior. Estos ya están construidos desde ciertas fábricas que pues ya tienen sus especificaciones, que el constructor mismo nos da qué instrucciones debe de tener, y estas pues dependiendo de la profundidad pueden unirse con aros de plástico. Bueno, pues aquí tenemos las estructuras de caída que pues por razones topográficas no siempre vamos a encontrar un plano nivelado. Pues como sabemos puede haber tuberías desde un cerro, que es desde la parte más alta hasta la parte más baja, que donde se encontraría un cárcamo. Pero pues esto pues tendría una gran velocidad de corriente, ¿no? Y pues sería algo pues malo para las tuberías. Y pues estas son para regular la velocidad con que cae el agua. Pues en este caso tenemos 4, que son las de caída libre, las de caída adosada, pozos en caída con deflector y de estructura de caída escalonada. Bueno, pues después tenemos los sifones invertidos. Los sifones invertidos pues son conductos cerrados que trabajan a presión. Estos se utilizan para conducir el agua de un cruce de un canal con una depresión topográfica en la que está ubicado un camino, un dren o incluso un canal. Pues sifón es como una característica principal del alcantarillado, pues son como regulaciones que tiene este proceso. Pues aquí, como vemos, dice que tiene que tener una velocidad mínima de escurrimiento de 1.20 metros sobre segundo, pues para evitar sedimentos. Analizar la conveniencia de emplear varias tuberías a diferentes niveles. Esto para que, de acuerdo a los cauces por manejar, se obtenga siempre velocidades adecuadas. En caso de que el gasto requiera una sola tubería de diámetro mínimo de 20 centímetros, se acepta con una velocidad mínima de escurrimiento de 0.60 metros sobre segundo, y se debe proyectar estructuras adecuadas, que son cajas tanto a la entrada como salida del sifón, que permite separar y encauzar los caudales de diseño asignados a cada tubería, y así como espacios para maniobrar en las funciones de mantenimiento requerido por la estructura. Bueno, pues aquí como se menciona, pues son cruces elevados, y estas pues vendría siendo más como técnicas para emplear pues una mayor eficiencia. Pues por necesidad de trazo se tiene que cruzar una depresión profunda, como es el caso de algunas cañadas y barrancas de poca anchura, y generalmente se logra por medio de una estructura que soporta la tubería. Pues como podemos ver, se usan puentes mismos para transportar, y pues a los costados vienen las tuberías. Luego tenemos los cruces subterráneos con carreteras y vías de ferrocarril, y pues en estas se usan tuberías de acero con un revenimiento de concreto. En algunos casos el revestimiento se coloca únicamente pues para proteger la tubería de acero del medio que la rodea. El tipo de cruce elegido debe contar con la aprobación de la Secretaría de Comunicación y Transporte, esto pues para no dañar o causar algún otro riesgo en las carreteras. Bueno, después tenemos los cruces con arroyos, ríos y canales. En este tipo de cruzamientos pues tenemos que tener especial atención al desplazarnos, pues a una profundidad tal que pues como está en contacto con el agua, esto puede erosionar y afectar nuestra estabilidad. Este tipo de cruzamientos subterráneos se recomienda hacerlo con tubería de acero
revestida de concreto o simplemente reforzarlo según marque el diseño pues que nos esté indicando. Y bueno, pues para terminar nuestro proceso tenemos la estación de bombeo o cárcamo, que es hasta donde llega nuestra agua. Y esto es una estructura en donde descargar el colector, interceptor o emisor de aguas residuales crudas o ya tratadas, donde se instalan equipos electromecánicos para elevar el agua al nivel deseado. Las partes que constituyen un cárcamo de bombeo son las siguientes. Empezamos por un canal o tubo de llegada, después tenemos una transición de llegada y después una zona de control y cribado. Pues aquí es donde se desarrolla todo el proceso del tratado. Y aquí tenemos una pantalla, rejillas primarias, desalinador y bombas de lodo y las rejillas secundarias. Y para final tenemos la cámara de bombeo. De mi parte voy a estar explicando el proceso de corrosión biogénica en el alcantarillado y primero lo voy a estar explicando de manera un poco más breve mientras. Como tal, el proceso de degeneración biogénica o corrosión inducida por microorganismos, como se ve en la imagen, es dada por bacterias que se encuentran principalmente en las coladeras o sistemas de alcantarillado y generan de manera metabólica una sustancia que es capaz de corroer la pared de concreto o acero en las alcantarillas que se encuentran debajo de nuestras ciudades. Pero como tal, vamos a explicarlo en un proceso de 4 partes. En el primer proceso como tal, todas las aguas residuales no son corrosivas por naturaleza, pero bajo ciertas condiciones propias debido a las bacterias anaeróbicas, el material se descompone y genera un sulfuro de hidrógeno gaseoso, como lo podemos ver aquí en la imagen. Las condiciones principales para que se esté generando cada vez más este gas son principalmente la cantidad de materia orgánica que esté presente en las aguas residuales, así como la temperatura. La temperatura es principalmente el mayor factor del crecimiento exponencial de este gas en las alcantarillas. Para el segundo proceso se libera dicho gas. Este gas principalmente se llega a disolver no a disolver, sino a separar como tal del material orgánico debido a los diferentes procesos que estén usando en las plantas de tratamiento, pero también este gas es más pesado que el aire y nosotros lo llegamos a percibir como ese olor a coladera o a cloaca que percibimos en el ambiente cuando pasamos cerca de una planta de tratamiento. Es por eso que se debe utilizar un equipamiento especial, ya que como lo marco aquí, este gas es mortal a un nivel de tan solo 15 partes por millón. Entonces es muy importante saber darle mantenimiento a las alcantarillas para no llegar a sufrir daños severos en el organismo. Para el tercer proceso, este gas se alimenta a bacterias acidofílicas. ¿Por qué son acidofílicas? Porque viven principalmente en ambientes ácidos, es decir, con un pH bajo. Parte de este gas CH2S se puede combinar con el oxígeno que está en el ambiente para formar directamente el ácido sulfúrico. Tal vez no lo están viendo bien por mi cámara, pero como pueden ver es una molécula de azufre, 2 de hidrógeno y 4 de oxígeno. No, 2 de... Sí, 4 de oxígeno. Para estas bacterias principalmente pueden tomar el azufre que está en el ambiente. ¿Cómo se llega a generar este azufre? Con el mismo gas. Este gas se puede descomponer y generar azufre elemental. Este azufre es el alimento para dichas bacterias. Las bacterias de manera metabólica segregan el ácido sulfúrico y este a su vez es el que genera la corrosión inducida por microorganismos. Este ácido sulfúrico como tal es el que corroe todas las paredes de concreto, de acero y de hierro reforzado. Ya para el cuarto proceso, las bacterias que son más comunes son las Thiobacillus trioxidans, que se vuelven muy predominantes en las alcantarillas. Estas bacterias se desarrollan en condiciones ácidas, como lo había dicho, entonces requieren de un pH bajo para poder subsistir. ¿Y cómo es que consiguen este ambiente? Lo hacen a partir de un pH más neutro y ellas comienzan a multiplicarse. Al estarse multiplicando, el pH empieza a disminuir alrededor de 1, es decir, que ellas mismas generan su
su propio alimento y su propio ácido sulfúrico, y esto a su vez genera un ambiente más ácido. Todo este proceso se va generando constantemente desde que se empiezan a utilizar las alcantarillas, y es por eso que bueno, prácticamente ninguna alcantarilla actualmente llega a no recibir daños colaterales debido a todo este ácido que está en las coladeras, y se requiere de un proceso especial para poder cambiar o es darle mantenimiento a dichas alcantarillas, como lo vamos a ver a continuación con mis compañeros. Riesgos y enfermedades que pueden sufrir los trabajadores de alcantarillado. Las redes de saneamiento y alcantarillado tienen a priori la consideración de espacios confinados, por lo que el diseño de las actividades preventivas que hay que desarrollar en cada caso deberá tener presente no solo los riesgos que se derivan propiamente de los trabajos, sino también los que se le asocian a este tipo de empleos. Riesgos más frecuentes. Los riesgos con mayor frecuencia se encuentran asociados a los trabajos en las redes de saneamiento y alcantarillado, los cuales son los siguientes. Caída al mismo nivel. Se origina normalmente por la existencia de suelos resbaladizos, presencia de lodos o a causa de materiales existentes en el suelo. Golpes y tropiezos. Su aparición en el suelo debe a las limitaciones del espacio y el bajo nivel de iluminación. Otro motivo por el que aparecen es la acumulación de materiales de construcción o de desecho. Cortes y punciones. La causa principal que motiva su existencia en la presencia de objetos cortantes y punzantes en los materiales que se manejan. Intoxicación por vía aérea. Se debe a la presencia de sustancias tóxicas en la atmósfera del lugar de trabajo. Las sustancias que aparecen con mayor frecuencia son las siguientes: monóxido de carbono, gas inodoro e incoloro, con un peso parecido al del aire. Normalmente se encuentra como subproducto a la combustión incompleta y combustión para vehículos. Sulfuro de hidrógeno. Es un gas más pesado que el aire y el vapor del agua, por lo que tiende a acumularse en zonas bajas. Si bien tiene un olor característico a huevo podrido, en concentraciones superiores a 50 ppm, el sentido del olfato se satura y deja de percibirse. Amoníaco. Es un gas incoloro más ligero que el aire. Se caracteriza por tener un fuerte olor desagradable. Se produce durante la descomposición de materia orgánica. Es un fuerte irritante a los ojos y de las vías respiratorias. En concentraciones altas puede llegar a producir la muerte por espasmo bronquial. Riesgos de asfixia. Las causas más frecuentes son deficiencia de oxígeno. Se considera que una atmósfera es deficiente de oxígeno cuando la concentración de este en volumen es inferior al 19,5%. Otra, presencia de dióxido de carbono, gas inodoro e incoloro más pesado que el aire en los trabajos de pocería y alcantarillado. Se genera durante la descomposición de materia orgánica. Su toxicidad se ve potenciada con la capacidad para desplazar el oxígeno al oxígeno. Inmersión o ahogamiento debido al aumento del caudal por lluvias, un desagüe masivo, por ejemplo, una piscina, o por la liberación subida de un atasco. Riesgos biológicos. Riesgos biológicos se pueden materializar por la agregación directa de un ser vivo o por contagio a través de la piel, la mucosa, por inhalación e ingestión. Se consideran como agentes biológicos los virus, bacterias, hongos y parásitos, así como los productos y estructuras elaborados por ellos que pueden causar alergias y toxicidad. Las enfermedades más frecuentes son el tétanos, hepatitis, leptospirosis, legionela, poliomielitis, etc. Gracias, esto es todo, y nuestras fuentes bibliográficas de donde fue desarrollado nuestro video.